Agradecemos a Dios la sanidad de los milagros que ha hecho, incluso su presencia en este lugar 2 veces en 30 años, la presencia directa del Señor Jesucristo, y vimos milagros, señales, prodigios, maravillas. Gracias Dios por todas las cosas. También tenemos una predicación que va sobre una revelación directa de Dios, porque había un texto bíblico que yo todavía, después de 30 años aproximadamente en el tema del Evangelio, ya como pastor no lograba discernir con totalidad. Entonces le pregunté a Dios y Dios me lo explicó. Y bueno, les va a llamar mucho la atención y les va a ayudar mucho a entender la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice que nosotros, sus ovejas, conocemos su voz. ¿Vio? Y es cierto, uno se da cuenta cuando le habla a Él. Pero muchas veces tenemos que ir un poquito más lejos para entender la sociedad, la cultura, la educación y el tiempo que vivimos. Les va a llamar la atención, no lo dudo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gloria es de Él, ¿verdad? Alabado sea el que vive y reina para siempre. Que todos los que vienen enfermos se vayan libres, libres, libres de toda enfermedad. Le decía a una hermana hace un rato que su hija había estado sana, que por favor perdonen cualquier mal que les hayan hecho. Mire, perdonando es la única forma que se puede llegar a que Dios cumpla la palabra en ustedes que dice: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues ya les digo que a pesar que esto que parece que fuera un poco de política humana, esto que voy a hablar, no tiene nada que ver con la política humana, tiene que ver con el Señor Jesucristo y con nosotros. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos, en el capítulo 13, a partir del versículo 1. La Biblia es la palabra de Dios. Y dice así: someterse a las autoridades. Sométase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pesada la mano, ¿vio? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo, ¿sí? Los impuestos, ¿no? Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Es palabra de Dios. Amén. Bueno. Yo meditaba, ¿no?, en esta palabra y decía: bueno, Señor, ¿cómo es este tema? Porque yo quiero discernirlo, entenderlo. Estamos hablando sobre el tema del Espíritu Santo. El tema de la autoridad, esa autoridad humana que acá Dios nos habla, ¿verdad? Pasa por el tema siempre de las elecciones, porque no estoy hablando sin partidismo, elecciones, donde se eligen lógicamente las autoridades. Escrito en la palabra. En un país cristiano, esto me hizo preguntarle a Dios: hámelo entender, le dije, porque quiero que tú me hables para entenderlo bien claro.
Vi a personas que gozaban de un excelente nivel de conocimiento, educación, cultura, y que considerando todo esto no eran escuchados. Y por tratarse de un país cristiano, intervenía Dios, según las Escrituras. Dios me hizo entender que aquellos que Él no les da, no reciben en primer lugar, me dijo. Y me hizo escuchar su voz. Me hizo escuchar la voz de aquellos que son de Dios, son escogidos por Dios, y los que no son escogidos por Dios. De algunos se recibía, de otros no. Me dijo, de la abundancia del corazón habla su boca. Yo peso los corazones, y el sonido del que ama al pobre, al huérfano, a la viuda, el que tiene misericordia, piedad, el que ama a su Dios y ama a su prójimo, a este le llega mi poder. Y entonces su voz es distinta a la voz de la persona que no me ama y no ama a su prójimo. Y ahí me quedé yo, como diciendo, bueno, ¿para qué te vas a preocupar? Dije yo, si los otros por más que estén hablando. ¿Y qué hice? Me puse a escuchar programas, y hay algunos que verdaderamente no los entendía ni los escuchaba. Y eran cultos, eran inteligentes, tenían capacidad, pero su voz no me llegaba. La voz de la convicción, ¿verdad? Entonces el que no tiene a Dios no es escuchado. Pues no por su capacidad ni su intelecto es escuchado. Y yo me puse a escuchar muchos programas, ¿verdad? Porque tuve que sentirlo en mi corazón. Uno escucha solamente aquel que Dios lo toca, y el amor a Dios y al prójimo están en él. Le agradecí a Dios porque entonces empecé a entender este texto bíblico, el tema de la autoridad que viene del cielo. Y dije para mí, en vano corren los hombres, pues Dios da la victoria. Estamos hablando de un país cristiano, ¿verdad? Donde Dios pone siempre su mano en todas las cosas, donde protege y defiende a los que le son fieles. Y el cristianismo vive en el amor y la paz de Cristo. Y creceremos en Cristo, más allá de las religiones, porque no importa que seamos ortodoxos, griegos, evangélicos, católicos. El amor es uno en Cristo, y en el amor permanecemos todos. Y empecé a recibir de Dios cosas que ya las voy trayendo con los días, ¿verdad? Y es fundamental esto, pues al cristiano le llega la sabiduría, la inteligencia y también la doctrina celestial, el consejo de prudencia, justicia, juicio, piedad. Y bueno, empecé a tomar el trabajo de había gente que entonces incluso miraba ciertos programas televisivos que son gente muy instruida, pero no me llegaban en nada, porque no tenían el amor de Cristo, no tenían el amor al prójimo, no tenían el amor a Dios, no tenían la misericordia y la piedad. Me quedé asombrado verdaderamente. Y también miraba a algunos que proclamaban tinieblas. Yo dije, estos que proclaman tinieblas serán esparcidos. Dios ha prometido guardar a los que le aman, y es así, ahí está. Así está el cristiano. El Altísimo Dios y Padre nos guiará, como prometió, a toda verdad y justicia, protegiéndonos de toda especie de mal. Tengo que orar todas las mañanas porque lo siento así por
por cada provincia, por cada gobernador, por cada país, por cada persona que está en eminencia. Oro por todos para que Dios los guarde, les proteja sus vidas. El Papa también entra dentro de las oraciones. Yo decía para mí, ¿cuánta es la misericordia de Dios sobre los hijos de Dios? ¿Cómo, aunque parezca que todo está muy oscuro, la luz de Dios está ahí protegiéndonos de toda especie de mal? Percibiremos el camino correcto guiados por el Espíritu Santo. Está escrito, pero ahí lo sentí más claro, como Él nos prometió. Y yo decía para mí, oremos sin cesar. Dios nos da libre albedrío, pero nos muestra lo que nos conviene a los que creemos en Él. Tenemos libre albedrío, pero nos muestra lo que nos conviene. Dicen, esto es bueno y esto es malo. Y esperamos en su luz, obrando. Por ello la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Yo, un texto bíblico me costaba entender. Tan difíciles son los tiempos. El que da semilla, el que siembra y pan al que come, será bendecido. Gloria a Dios. Por eso Dios quiere que nuestra devoción por Él guíe la forma en que vivimos. Una vida devota se centra en el conocimiento y servicio a Dios. Todo lo que pido creyendo lo recibo. Así dice Él. La impureza moral es sumamente destructiva para la vida espiritual. Evitémosla. La impureza compromete la integridad de nuestras mentes y corazones y cuerpos. La piedad no es algo opcional para los cristianos. Debemos vivirla. Dios habla. Dios nos habla hoy. Bendito el que lo escucha. Las normas de Dios no admiten compromisos con las del mundo. Debemos crecer, hermanos, en paz y santidad a través del conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Quienes más nos consagremos enteramente a Dios, ofreceremos ejemplos del tipo de vida que Dios honra. Dios promete ese tipo de fidelidad a su palabra traerá consigo una vida de éxito y prosperidad. Identifiquemos los hechos importantes en nuestra trayectoria espiritual. Recuerden ustedes sus experiencias con Dios, denlos como testimonio, como hace un momento lo daban, para instruir y alentar a otros. Viva en el Espíritu con señales, prodigios, sanidades, milagros y maravillas. Es necesario. No ponga límites al Espíritu Santo de Dios. Vivamos en paz y santidad, vivamos eternamente para Dios, porque la gloria, la honra y la alabanza es de Él, hermano. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios.